Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, sí. Buenísimo. Bueno, ya arrancamos. Si quieren ir prendiendo las cámaras. Voy a ver cómo ven, porque no estoy donde habitualmente les doy clases. Ahí está. Nicolás, ¿me escuchás mejor ahora? ¿Me escuchan bien o se escucha bajito? Sí, se escucha bien, doctora. Bien. Fíjate, Nicolás, si por ahí no es un problema de tus parlantes. Capaz que está bajo el sonido porque los demás me escuchan bien. A ver si por ahí Guadalupe también. Carolina me escucha lejos. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte, así me pueden escuchar bien y cualquier cosa, si no me frenan, activan el micrófono, me frenan y repito si algo no se entiende. ¿Bien? Bueno, primero que nada, comentarles que a partir del jueves van a empezar con las clases de la plenaria, así que no dejen de ir, bien, a las clases plenarias del doctor Basso, que obviamente son obligatorias y necesarias y son temas que se toman en el parcial, como bueno, ya han visto en el primer parcial. Por otro lado, ya les habrá comentado el doctor Verdi que a partir de esta segunda parte vamos a empezar a tomar asistencia por medio de una planilla. La planilla yo se las voy a pasar una vez que finalice la clase por el chat, así que no se vayan hasta que finalice para que puedan pasar la asistencia, que es necesaria para poder rendir el segundo parcial. Seguramente el doctor Verdi ya les ha dicho que tomamos esta decisión porque vimos que en el primer parcial hubo mucha gente, bien, que fue a rendir que no conocíamos, que no habíamos visto nunca en las clases. Así que bueno, para evitar eso, y además también nos dimos cuenta al corregir los exámenes, que había cosas que se habían visto en clase que no las sabían. Así que eso nos demuestra que no habían asistido a la clase. Bien, bueno, vamos a empezar con el tema que me toca a mí ahora. Para este tema yo les aconsejo tener a mano el código procesal. Lo pueden ver también desde la computadora, ya que todos están en compu. Sobre todo el de provincia, pero también el de nación. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver modos anormales de terminación del proceso. Y para eso vamos a necesitar ver los artículos 304 a 318 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, ¿bien? Y también de Nación. Son los mismos artículos, pero en el último supuesto que vamos a ver, que es caducidad de instancia, ¿sí? Van a tener que ver los dos códigos en simultáneo porque hay diferencias. Y son diferencias importantes y las tienen que tener en cuenta y estudiar y saberlas muy bien, porque siempre son temas de examen. Así que más allá de ver todos los supuestos, tienen que ver bien la diferencia entre provincia y nación en lo que es caducidad de instancia. Bien, bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es que nosotros vimos en la primera parte que un proceso normalmente, bien, finaliza con lo que es una sentencia judicial, ¿bien? La sentencia judicial lo que va a hacer es resolver el problema que está discutido entre las partes, ¿bien? Es el juez el que va a resolver, ¿bien?, la cuestión que se suscita entre las partes. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que termine normalmente con una sentencia, pero eso no significa, ¿bien?, que el proceso no pueda terminar de otras maneras. Y a esto es lo que nosotros le llamamos los modos anormales de terminación de un proceso. Anormales, ¿por qué? Porque no se dan habitualmente. Después van a ver en la práctica que hay algunos que sí son bastante habituales, pero el código nos dice que la forma habitual en que termina es con una sentencia definitiva. ¿Bien? Bueno, en el tema de los modos anormales de terminación del proceso, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que las partes, por principio dispositivo, pueden, bien,
componer el conflicto de forma directa. ¿Eso qué significa? Pueden resolver la cuestión entre ellos sin necesidad de recurrir a tribunales, sin necesidad de que haya un proceso, ¿bien? ¿Por qué? Porque puede haber un arreglo que lo evita. Vimos en las clases anteriores, antes del primer parcial, el tema, por ejemplo, de la conciliación laboral, que les di yo. Bueno, eso era previo a un proceso judicial, previo a un juicio. Pero, ¿qué pasa? Una vez que se ha iniciado un proceso judicial, bien, nosotros lo que tenemos que lograr es cumplir todas las instancias para poder llegar a una sentencia judicial. Normalmente los procesos terminan con una sentencia definitiva. Pero puede pasar que en el transcurso del proceso y siempre antes de que se dicte la sentencia definitiva, las partes decidan ponerle fin a ese conflicto, ¿bien? Ponerle fin ya sea por distintos medios. Por ejemplo, el desistimiento de la acción o del proceso por parte del actor, el allanamiento por parte del demandado, que eso ya lo vieron también o lo van a ver en las próximas clases, transacción, conciliación, ¿bien? Y hay un supuesto que es cuando finaliza el proceso, no por voluntad de las partes, sino por culpa de la parte que no instó el proceso judicial, que es la caducidad de instancia. El instituto de la caducidad de instancia es muy importante que lo sepan, muy importante que lo sepan, porque es complejo, es largo. Hoy lo vamos a ver con detenimiento. Si no llego a terminar hoy, lo vamos a continuar la clase que viene, porque quiero que lo sepan bien. ¿Por qué? Porque es lo peor que les puede pasar el día de mañana como abogados. ¿Bien? Que les declaren la caducidad de instancia. ¿Por qué? Porque el juicio va a terminar por culpa de ustedes. ¿Bien? Entonces es importantísimo que sepan bien y además que sepan bien el tema de los plazos. ¿Bien? Entonces, en los primeros 4 supuestos que vamos a ver, las partes deciden terminar el proceso antes de la sentencia definitiva. En el último supuesto, que es la caducidad de instancia, es una sanción, bien, que impone el código a aquella parte, sobre todo al actor, bien, que no insta el proceso. Entonces, como no insta el proceso para evitar que el proceso quede de por vida dando vuelta, que nos determina el código, bueno, que existe la caducidad de instancia. Eso significa que el juicio va a finalizar por la caducidad de la instancia. Bien, ahora igual lo vamos a ver. Bueno, como les decía, tenemos los primeros supuestos donde las partes deciden finalizar con el proceso. El primer instituto que vamos a ver es el desistimiento del derecho y del proceso. Eso lo van a encontrar en los artículos 304, 305 y 306 del Código, que si lo tienen a mano los pueden ir leyendo a medida que yo les voy a explicar. ¿Bien? El primer artículo nos va a hablar que es el 304, nos va a hablar del desistimiento del proceso. Como lo dice el nombre, bien, se desiste, es decir, se va a dejar sin efecto el proceso que está en curso. Bien, acá la parte que dispone del objeto del litigio va a ser el actor, ¿no? O sea, no va a poder desistir del proceso o de la acción el demandado, ¿sí? Doctora, Doctora. Sí. Desistimiento y allanamiento ya lo vimos con la doctora Giovanello. ¿Con la doctora Giovanello? Ah, sí, bueno. ella nos dijo que nos ibas a dar los otros 3 que nos faltaban. Bueno, díganme qué vieron, así no repetimos y cualquier cosa me preguntan. ¿Ya vieron desistimiento? Nos falta transacción, conciliación y allanamiento. Y caducidad de la instancia. Perdón, Guadalupe, Perdón. de vuelta no, se me mezclaron los audios. Vimos desistimiento, Sí, allanamiento, sí. y nos falta transacción, conciliación y caducidad de la instancia. Ah, listo, bien, bueno. Bueno, entonces desistimiento y allanamiento ya lo vieron, toda la introducción también. Así que vamos a pasar a allanamiento, transacción y conciliación junto con la homologación. ¿Bien? Bueno. La transacción, como ya seguramente la palabra les suene, se trata de una forma anormal de vuelta de finalizar el proceso, donde las partes bien reconcilian sus intereses y evitan
una resolución judicial. ¿Bien? Tienen que tener en cuenta que la transacción se lleva a cabo siempre por voluntad expresa de las partes, siempre de ambas partes, actor y demandado, es decir, los dos tienen que estar de acuerdo, ¿bien? Y es un supuesto de autocomposición de conflicto. ¿Por qué? Porque las dos partes acuerdan dirimir la controversia sin que haya intervención del tribunal. Doctora, perdón, ¿yo le puedo hacer una ¿puede pregunta? ser? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Porque si no me queda, no puedo seguir con el tema. sí, sí. Usted dijo que también lo iba a comparar con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Con la doctora Giovanello hablamos de la Constitución, pero no sabemos los artículos. ¿Usted quizá nos podría nombrar los artículos para después leerlos? Constitución no. Código de Procedimiento de El Nación. Código de Procedimiento de la Provincia, perdón. Porque en la Constitución esto no lo van a encontrar. No, Son los no, mismos artículos. Son del Sí. 304 al 318. Son exactamente los mismos artículos. Y van a ver, Sí. en todos los supuestos, salvo en la caducidad, dicen lo mismo. Bien. En la caducidad tenemos diferencias, pequeñas pero importantes. Entonces van a ver del artículo 304 en adelante hasta el 318, que es todo el título 5, que es modos anormales de terminación del proceso. Gracias, doctora. Bueno, continuamos. Entonces les decía que lo importante de la transacción es que implica una autocomposición del conflicto, ¿bien?, donde las partes acuerdan dirimir la controversia y resolver las cuestiones que han llevado a que se inicie ese juicio. ¿Bien? ¿Qué pasa? En estos casos las partes ganan y pierden, los dos. ¿Bien? Eso se llama concesiones recíprocas. Tanto el actor como el demandado ceden cosas. El actor va a ceder en pretensiones y el demandado va a ceder en cuestiones que ha negado y ha dicho que no eran como dice el actor. Entonces, la transacción va a ser el acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. ¿Bien? Siempre tiene que haber cuestiones litigiosas o dudosas, si no, se declara la cuestión de puro derecho, como ya habrán visto en el allanamiento, y no hay ningún tipo de controversia. ¿Bien? Entonces, sí o sí, las partes haciéndose concesiones recíprocas van a extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. Yo les dije que en este caso, que es transacción, artículo 308, el juez... Profe, Sí, ¿puede repetir lo último que dijo? sí. La definición de transacción. Sí. Bien, es un acto jurídico bilateral, bien, por las cuales las partes, haciéndose concesiones recíprocas, van a extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. Bien. Yo les decía que en el caso de la transacción, que lo vamos a ver a diferencia con la conciliación, el juez o el tribunal o el juzgado no va a intervenir en la transacción, ¿no? Sino que las partes se van a poner de acuerdo y lo van a presentar al juez. Eso no significa que el juez quede excluido de esto. ¿Por qué? Porque el juez tiene que ser informado de esa transacción, ¿bien? Y además va a verificar, ¿bien?, que la transacción cumpla con todos los requisitos que establezca la ley y no viole ningún derecho indisponible de las partes. Sobre todo que no afecte el orden público, porque en estas cuestiones, en cuestiones de orden público, ¿bien?, las partes no van a poder disponer del derecho que tengan. Entonces, el juez no queda excluido. No va a intervenir en la negociación, en la transacción, pero sí, una vez que se presente, bien, el acuerdo transaccional, el juez va a tomar intervención y va a verificar que se cumpla con todo. Entonces, todas las transacciones que van a ser hechas dentro del curso de un proceso no son válidas si no se las presenta ante el juez. ¿Bien? Firmada por las partes o los interesados y
bien, que van a tener que ajustarse a las normas establecidas por la ley procesal. El juez lo único que va a ser limitarse a examinar si concurren los requisitos para la validez de este acuerdo transaccional y va a homologar en caso de que esté todo bien, o va a rechazar en caso en que considere que hay algún derecho vulnerado por el cual las partes no van a poder disponer. ¿Bien? En caso de negativa, el juicio va a continuar. No es que se termina y hay que empezar uno nuevo. El juicio continúa. En caso de que el juez homologue el proceso, el juicio finaliza y esa sentencia homologatoria va a adquirir calidad de cosa juzgada. ¿Bien? Tengo una pregunta de Salvador. ¿Una homologación de convenio es una transacción? Bueno, ahora van a ver que tanto las transacciones como las conciliaciones deben homologarse para que tengan validez, como les decía recién. Una transacción no es una conciliación, ¿sí? Sino que la transacción va a ser después homologada y conciliada. Esperen que se me corrieron. Ay, se me había achicado la pantalla y no los veía. Bueno, como les decía, en el caso de la transacción, el juez no va a ser ajeno, sino que va a resolver la transacción que presentan las partes, y va a homologar o no ese acuerdo transaccional. Si lo homologa, genial, hace la suerte de una sentencia definitiva. No se va a dictar una sentencia definitiva, sino que se va a dictar una sentencia interlocutoria, ¿bien?, que tiene el efecto de una sentencia definitiva. Va a finalizar el proceso, ¿sí?, y va a adquirir calidad de cosa juzgada. Es decir, no va a poder el actor volver a iniciar un proceso por el mismo objeto, sujeto y causa, ¿sí? A diferencia, y como vieron ustedes, en el desistimiento del proceso, donde en el desistimiento del proceso el actor solo desiste de ese juicio en particular, sin que eso implique que después lo pueda volver a iniciar, obvio, siempre y cuando el mismo, bien, no esté prescrito, o sea, la acción no esté prescrita. Bueno, seguimos con transacción. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una transacción? Bien, la transacción, bien, tiene Profe, que... perdón. Sí. Antes de que siga, ¿qué pasa si no homologa el juez? Si no homologa, continúa el juicio. Ah, bien. O sea, ustedes tienen que siempre recordar, ¿no?, que todo esto que estamos viendo, todos los modos anormales, es siempre en el curso de un proceso judicial. Entonces, si no se acepta alguno de estos modos anormales, bueno, continúa el juicio en el estado en que se encuentre. Puede ser que esto se produzca antes de la apertura a prueba, durante la apertura a prueba, antes de una audiencia conciliatoria, bien, antes de una audiencia de vista de causa. ¿Y no puede el juez, por ejemplo, integrar o sea, ve las causas y no puede decir, bueno, lo homologo si hacen tal y tal cosa, o no, directamente va a juicio? No te entiendo bien la pregunta, ¿cómo directamente va a juicio? Claro, o sea, puede homologar, pero diciendo qué pautas o qué concesiones hacer el juez. No. Lo que se puede hacer, de hecho se hace, es que el juez puede dejar sujeta la homologación al cumplimiento de algo por parte del demandado. ¿Para qué? Para garantizar el acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa, por ejemplo, en laboral, ¿no?, que se reclaman, no sé, 1 millón de pesos. Y llegamos a un acuerdo por 200.000. Pero nosotros, como abogados del actor, tenemos algunas dudas, ¿sí?, de que el demandado vaya a cumplir. Y el hecho de llegar a un acuerdo implica que si ese acuerdo no se cumple, el monto por el cual después yo voy a poder ejecutar va a ser el monto del acuerdo, no el monto del juicio. Entonces, si yo tengo alguna duda en que el demandado pueda no llegar a cumplir, puedo pedirle al juez, bien, que garantice con algo ese acuerdo. Puede ser una garantía, por ejemplo, propietaria, o puede ser, y muchas veces se hace, que si el acuerdo está pactado en cuotas, bien, el juez
supedite la homologación del acuerdo al pago de la primera cuota. Entonces, si el demandado deposita la primera cuota, ahí el juez va a homologar. Esas son condiciones que puede poner el juez, pero habitualmente no sucede. Habitualmente el juez, si ve que no hay ningún derecho indisponible para las partes, que el acuerdo no afecta al orden público, va a directamente homologar, bien, el acuerdo transaccional. ¿Sí? No sé si responde a tu pregunta o era... Sí, gracias. Bueno, entonces, seguimos con las características del acuerdo transaccional. Obviamente, como les dije, tiene que haber voluntad de las dos partes. No se va a poder obligar a ninguna de las dos partes a llegar a un arreglo. Si las dos partes no están de acuerdo, bueno, no va a haber un acuerdo transaccional. Tiene que ser una intervención sin el juez, ¿bien? Tiene que haber un arreglo sin intervención del juez, eso es muy importante, y es lo que diferencia a la transacción de la conciliación, ¿bien? Tiene que haber concesiones recíprocas, es decir, de forma mutua. Yo dejo de lado algo que estaba pretendiendo y la otra parte cede en cuestiones en las que había desconocido o negado, bien, que yo invoqué. ¿Sí? Siempre tiene que haber concesiones recíprocas, si no, no es una transacción. Las partes tienen que renunciar a algo, como les decía recién, y por último nos dice el código que se tiene que dar dentro del juicio, que es lo que veníamos diciendo hasta recién. Siempre dentro de un juicio antes de una sentencia definitiva. No significa que yo no pueda llegar a un arreglo antes de iniciar el juicio, ¿bien? También voy a poder hacer un acuerdo y puedo presentar ese acuerdo para que se homologue, ¿bien? En un proceso que se llama homologación de convenio. Pero no va a ser un modo normal de terminación del proceso como estamos viendo ahora. Y nosotros dentro de lo que es el capítulo de modos anormales de terminación del proceso hablamos de transacción, sí o sí tiene que haber un proceso en curso. Bien, si no hay proceso no va a ser un modo anormal. Va a terminar con una sentencia sí igual que en el proceso, pero va a ser una homologación de convenio. No va a ser, por ejemplo, un daño y perjuicio. ¿Se entiende la diferencia? Sí, bueno. Profe, disculpe. Sí. Yo tengo anotado que la transacción no homologada opera como una excepción previa. ¿Qué sería una excepción previa? ¿Cómo funcionaría así? En realidad, digamos, eso es para cuando se presenta un acuerdo transaccional antes de la apertura a prueba. ¿Bien? Eso significa que va a ser como una excepción previa, ¿por qué? Porque se le va a dar el tratamiento de excepción previa, es decir, se va a resolver en el momento. No se va a resolver su tratamiento en la sentencia definitiva. Ustedes cuando, no sé si ya, creo que ya vieron excepciones, sí, porque de la parte anterior, pero va a ser de previo y especial pronunciamiento, es decir, para que el juicio continúe, bien, el juez se va a tener que expedir. Eso es lo que tenés anotado. Es decir, si yo presento un acuerdo homologatorio, el juez no va a poder decir, bueno, una vez que finalice el proceso y yo tenga que dictar sentencia, me voy a expedir sobre este acuerdo. No, se va a expedir en el momento. ¿Por qué? Porque si el juez homologa el acuerdo, no hay necesidad de hacer todo un juicio. ¿Sí? Por eso dice que se le va a dar el tratamiento de una excepción previa. Bien. Bueno, por último, para terminar con lo que es transacción, tenemos que saber cuáles van a ser las consecuencias de la transacción. Obviamente, extinguir las obligaciones litigiosas y dudosas entre las partes. Va a extinguir todos los reclamos que hizo el actor, bien, todos. Después, la sentencia homologatoria de una transacción va a otorgar la calidad de ejecutoriada. Eso significa que va a pasar en calidad de cosa juzgada. ¿Bien? Va a simplificar el proceso, porque no vamos a tener la necesidad de transcurrir el proceso en su totalidad, salvo que la transacción sea hecha antes, en el instante previo al dictado de sentencia, que bueno, puede pasar y es habitual que se transcurra todo el proceso y una vez que están las pruebas producidas, todo, bueno, antes de que se dicte sentencia, puede haber un acuerdo transaccional. ¿Bien? Y por último, evitar, que es lo que decíamos hasta ahora, que se dicte una sentencia definitiva.
¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta de transacción? Yo tengo una duda. Usted Sí, dijo Aileen. que... Aileen. Sí, sí. Sí, si se homologa la sentencia, ¿toma forma de una providencia simple? ¿Puede ser? No. Providencia No. simple no. Es una sentencia interlocutoria. ¿Y si no se homologa? Y si no se homologa, va a ser una providencia simple donde no se homologue y continúa el proceso. Gracias. No, de nada. Bueno, si nadie tiene alguna pregunta más sobre transacción, seguimos con conciliación, que conciliación es muy cortito, ¿bien? ¿Por qué? Porque la conciliación es igual a la transacción, exactamente igual. Tiene que haber concesiones recíprocas entre las partes, ambas partes van a perder y van a ganar, ¿bien? Porque esto es importante y muchas veces nosotros, los abogados, cuando asesoramos a los clientes, les decimos, bueno, mirá, podemos llegar a un arreglo, a vos quizás no te parece tan bueno, pero no sabemos qué va a pasar después en la sentencia. Ahora estás perdiendo, pero estás ganando también. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a salir la sentencia. Entonces, podemos arreglarlo, siempre obviamente que las partes estén de acuerdo, sin necesidad de arriesgarnos a ir a una sentencia y que, bueno, por distinta aplicación de criterios o lo que sea, termines perdiendo. ¿Bien? Entonces, ambas partes van a perder, pero van a ganar. O sea, ambas partes van a ceder, pero al final van a terminar resolviendo el conflicto que los llevó a iniciar un proceso judicial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la conciliación y la transacción? Que en la conciliación interviene el juez. ¿Sí? Conciliación lo van a ver en el artículo 309, que dice, los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez. ¿Bien? Esa es la diferencia con la transacción. Sí o sí tienen que ser realizados ante el juez. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? Va a intervenir, va a decir, bueno, veamos si podemos solucionar este conflicto. ¿Qué tiene una parte para decir? ¿Qué tiene otra parte para decir? ¿Qué tiene el actor como pretensión? ¿Y qué tiene el demandado para ofrecer? Y el juez lo que va a hacer es como si fuera un mediador antes del proceso, pero en el proceso precisamente, y va a tratar de acercar a las partes y llegar a un arreglo. Una vez que O llega sea a un arreglo, que, sí, perdón, o sea que él no puede proponer nada. sí, los jueces van a poder proponer soluciones, bien, siempre obviamente las partes las van a tener que aceptar. Si no hay aceptación de ambas partes, no se va a poder llegar a un arreglo. Finaliza, esto por lo general se da en una audiencia, finaliza la audiencia y en el acta de audiencia dice que, bueno, que a pesar de todo lo que hay, digamos, de las propuestas, tanto de las partes como del juez, no se ha podido llegar a un acuerdo y continúa el proceso en el estado en el que estaba. Es muy habitual, las audiencias de conciliación son obligatorias en el procedimiento laboral. El juez, por el artículo 25 de la Ley de Contrato de Trabajo, puede y debe también fijar audiencias conciliatorias. En el proceso civil por ahí no es tan habitual, pero ahora, con la aplicación del nuevo proceso 2020, no sé si escucharon hablar del proceso 2020, donde tiende a que el proceso civil sea más oral que escrito, como es el penal. Bueno, en el proceso 2020 hay audiencias conciliatorias junto con la audiencia preliminar y antes de la audiencia de vista de causa. Entonces ahí es donde el juez intenta acercar a las partes, ¿sí? Y llegar a un arreglo. ¿Bien? Al igual que en la transacción, si hay un arreglo, va a pasar a homologarse. Si se homologa, va a ser calidad de cosa juzgada. Si no se homologa, va a seguir el proceso. En el caso de la conciliación, es difícil que el juez no homologue porque precisamente como interviene, va a saber si a lo que han llegado, al acuerdo que han llegado las partes, viola algún derecho indisponible o el orden público, ¿no? En las transacciones es más normal que el juez pueda no homologar. En la conciliación eso habitualmente no sucede. Habitualmente los jueces homologan el acuerdo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda?
Profe, ¿qué dijo que Sí. pasaba en la conciliación si no se homologaba el arreglo? Porque dijo que si homologa era con carácter de cosa juzgada, y si no Sí. homologa, Si no homologa, igual que en la transacción, continúa el proceso, en el estado en el que esté, con el próximo acto procesal. ¿Sí? gracias. No, de nada. Bueno, como veíamos recién, en tanto en la transacción como en la conciliación, el juez, para que sea válida, bien, tanto la transacción, el acuerdo transaccional o el acuerdo conciliatorio, va a tener que homologar el acuerdo. ¿Qué significa homologar? Homologar significa confirmar, legitimar y aprobar, bien, por medio de una autoridad judicial, ciertos actos particulares, bien, ciertos actos que las partes han llevado a cabo, ¿para qué? Con el fin de producir efectos jurídicos que les son propios. Es decir, ningún acuerdo transaccional o conciliatorio va a ser válido si el juez no lo homologa, ¿sí? Si el juez no lo homologa y se lleva adelante el acuerdo, ese acuerdo no va a ser válido. Y si el demandado después dice, no, pero yo hice un acuerdo con el actor y cumplí, bien, el juez le va a decir, lo lamento. A mí nunca me presentaron este acuerdo, yo nunca lo homologué. Entonces no tiene fuerza y no tiene calidad de cosa juzgada, que eso es lo más importante. Siempre para el demandado lo más importante va a ser que los actos que él haga, las resoluciones a las que llegue, adquieran calidad de cosa juzgada. ¿Para qué? Para que el actor después, a futuro, no pueda volver a reclamarle lo mismo. ¿Bien? Entonces, la homologación, ¿bien?, puede suponer una presentación judicial de un acuerdo celebrado extrajudicialmente, ¿bien? Y para darle fuerza ejecutiva se solicita a la autoridad judicial que lo homologue, que es como yo les decía hace un ratito. Puede ser que yo llegue a un acuerdo extrajudicial, ¿sí?, y lo presente en tribunales mediante un proceso que se llama homologación de convenio. O puede ser que llegue al mismo arreglo dentro del proceso ya iniciado. En este caso va a ser la transacción o la conciliación, y que tiene que tener necesariamente una homologación por parte del juez. Y, como ya les dije, el parámetro que va a tener el juez para homologar o no va a ser que no haya ningún derecho vulnerado que sea indisponible para las partes y que no se afecte al orden público. Esas van a ser las cuestiones por las cuales el juez puede disponer que no se homologue un convenio. Bien, los efectos de la sentencia homologatoria, ¿sí?, es que finalizan el proceso que está en curso, como modo normal de finalización del proceso, y adquiere calidad de cosa juzgada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Sentencia homologatoria era cuando haces homologar el acuerdo extrajudicial fuera del proceso. Y claro, ese es en el caso en que yo no inicio un proceso, llego a un acuerdo entre actor y demandado y se presenta el acuerdo para homologar. Okay. O sea, la sentencia homologatoria va a ser, puede ser o dentro de un proceso ya iniciado, ¿bien?, o por motivo de un proceso que no se inició, pero que se inicia como homologación de convenio. ¿Sí? Okay, el ejemplo más fácil es, no va a haber una sentencia, digamos, puede haber una sentencia homologatoria de una conciliación o de una transacción en un proceso de daños y perjuicios, como también puede haberlo en un proceso de homologación de convenio. Uno es judicial, el acuerdo, y el otro es extrajudicial, que se somete a un proceso judicial breve, muy cortito, ¿bien?, para obtener la homologación y que así el acto, bien, tenga plena eficacia jurídica. Bien, gracias. No. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema más complicado de la unidad, que es la caducidad de instancia, ¿sí? Si tienen el código a mano, buenísimo, porque vamos a ir leyendo los artículos. Bueno, caducidad de instancia. La caducidad de instancia lo van a ver, son 8 artículos, parecen poquitos, pero son bastante
largos y por ahí un poco complicada la explicación. Así que si no me entienden, me frenan, no hay problema, o me preguntan por el chat, yo estoy mirando el chat constantemente, y lo vamos viendo, porque es importante que ustedes se vayan de la clase entendiéndolo, porque si no después lo van a leer y se van a mal. ¿Bien? La caducidad o perención de la instancia, lo van a encontrar en los libros con los dos nombres, ¿bien? Es un modo de extinción anormal del proceso, que tiene lugar cuando en el proceso no se cumplen actos de impulso, ¿bien?, durante los plazos que establece el código, en el artículo 310. Entonces, la caducidad de instancia, como modo normal de terminación del proceso, ya no va a ser por acuerdo de partes, como veníamos viendo con los demás, o por voluntad del actor o demandado, ¿sí?, sino que es el único modo de terminación del proceso que es una sanción para la parte que no insta el proceso judicial. En este caso va a ser habitualmente el actor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como ustedes ya vieron, el actor es el que tiene no solo la iniciativa de promover un juicio, sino que tiene la carga de impulsarlo. Es decir, que el actor es el obligado a impulsar el proceso, sin perjuicio, obviamente, que el demandado también puede hacerlo. Y el demandado también tiene que hacerlo para cumplir con, por ejemplo, su prueba. ¿Por qué? Porque si no cumple con la prueba en el tiempo que establece el proceso, la parte actuada va a poder pedirle la caducidad de la prueba, pero no la caducidad del proceso. Acá estamos hablando de que el juicio termina, ¿bien? Finaliza el proceso que está en curso. Entonces, ¿a quién va a afectar la caducidad de instancia? Principalmente al actor, ¿sí? Y es el actor el que tiene la iniciativa de promoverlo, pero además, y sobre todo y fundamentalmente, la carga de impulsar bien el proceso. ¿Por qué? Porque si el actor no impulsa el proceso que él mismo inició, eso va a demostrar que haya un desinterés en el proceso. Y eso se va a traducir en la extinción del mismo por la caducidad de instancia. ¿Bien? También el fundamento de la caducidad de instancia radica en el principio de preclusión, ¿sí? El principio de preclusión es aquel que establece que todas las instancias tienen un plazo, ¿sí? Y si no se cumple con ese plazo, precluyen. Y además, digamos, precluyen ¿por qué? Para que no se pueda volver para atrás en cosas que ya se produjeron. Entonces, otro fundamento de la caducidad de instancia es el principio de preclusión. En un proceso tiene que primar el principio de preclusión, porque si no el proceso no termina nunca más. Si nosotros avanzamos y podemos retroceder, el proceso nunca va a terminar. Entonces el proceso avanza, y por el principio de preclusión nunca puede volver para atrás. ¿Bien? Entonces, la caducidad de instancia se fundamenta en este principio. Y en la necesidad de que las partes realicen actividad útil en el tiempo previsto por la ley, que lo vamos a ver ahora un ratito en el artículo 310. Pero además, que esa actividad... Perdón, ¿puedo repetir lo último? ¿Qué último, Lelia? Dijiste que se fundamenta en dos cosas. Sí. Una era el principio de preexclusión. Bien. ¿Y la otra? La caducidad de instancia tiene fundamento en, primero y principal, la iniciativa y la obligación o la carga de impulsar el proceso que tiene el actor. Bien. Y el segundo fundamento es en el principio de preclusión. ¿Sí? Entonces, les decía que el actor o las partes tienen que hacer, digamos, realizar actividad útil tendientes a que el proceso, bien, avance. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay actos, los cuales las partes pueden realizar, que no van a producir el avance del proceso, ¿sí? Sino que el proceso va a quedar igual.
Lo que nosotros tenemos que todo el tiempo estar atentos es de hacer actos impulsorios o impulsivos, que impulsen el proceso, ¿bien? Y que cumplan con este principio de preclusión, que sean eficaces y provoquen el avance del proceso. ¿Bien? Tengo una pregunta. Salvador me dice, vos hablas de la carga de la prueba, pero en el caso que falte el poder, llevaría a la caducidad. Bueno, ahí estás, Salvador, un poco más avanzado, eso lo voy a dar un poquito más adelante, y ahí contesto tu pregunta para que los demás no se mareen, porque el tema del poder, bueno, es algo medio discutido. Bien, bueno, entonces, la caducidad de instancia es como una sanción para la parte que no impulse el proceso. Sanción grave, muy grave. ¿Por qué? Porque va a finalizar el proceso. ¿Sí? No significa que después no se pueda volver a iniciar, pero si el proceso está muy avanzado, nos vamos a encontrar con que la acción prescribió. Y ahí sí, sonamos. No vamos a poder iniciar nunca más y el actor va a perder ese derecho que tenía de reclamar ante el demandado. ¿Bien? Entonces, muchas veces nos pasa que en los procesos judiciales, ¿sí?, no se ejecutan actos porque no hay ninguno para hacer. Bien, por ejemplo, están todas las pruebas producidas, ¿bien?, que no son orales, todas las pruebas escritas, no sé, informes, testigos, pericias, reconocimientos, ¿bien? Todas esas, y faltan semanas o meses para que llegue la audiencia. El juez fijó, por ejemplo, yo tengo un caso en donde en febrero, ¿bien?, pedí en un laboral que se me fije la vista de causa, la audiencia de vista de causa, que es la última audiencia. El juez me dijo, bien, perfecto, te la voy a fijar para el 2 de diciembre del 2021. Yo tengo todo este año sin hacer nada en ese expediente, pero no por culpa mía, sino ¿por qué? Porque ya está todo terminado y estoy esperando, bien, que el juez, estoy esperando la fecha que el juez dispuso para la audiencia. Entonces, en estos casos, la falta de actividad no me va a ser imputable a mí, a mi cliente. Ahí el actor no va a estar sujeto a una caducidad de instancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos esperando que se cumpla bien con la audiencia. Entonces, no se encuentra el expediente ni paralizado ni detenido, sino que está a la espera de un acto procesal, ¿sí?, y que ya está programado. Entonces, en esos casos, ustedes tienen que tener en cuenta que no va a correr el plazo para la caducidad de instancia. La caducidad de instancia siempre va a operar cuando haya actos para hacer y no se estén haciendo, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. No puede pasar en un proceso que quede injustificadamente detenido, ¿sí? En el caso que yo les conté, está detenido pero justificado. No puede ser que yo no siga el proceso porque, bueno, no lo seguí por cualquier motivo, ¿sí?, y quede ahí, de por vida, ¿bien? Frente a esto, el demandado y el juez de oficio, que lo vamos a ver más adelante, pueden plantear la caducidad de instancia, ¿sí? El artículo 36, inciso 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, establece que el juez podrá tomar todas las medidas necesarias para evitar la paralización del proceso. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el juez estará facultado, puede, no debe, puede, impulsar de oficio el proceso, ¿bien?, para que este no se paralice. Esto es digamos, no es un deber, puede, no debe. El código dice, podrá tomar las medidas necesarias para evitar la paralización del proceso, ¿sí? A diferencia del artículo 36, inciso 1, también, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice que el juez tiene el deber de adoptar las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. Bien,
tiene el deber, es obligación del juez evitar la paralización del proceso, impulsando el trámite de oficio, ¿sí? Acá tenemos la primera diferencia entre provincia y nación. Y ustedes van a decir, ¿para qué vemos nación si estamos en provincia? Bueno, estamos en provincia, pero como saben, podemos litigar en el fuero federal, que está acá en Mar del Plata, donde se va a aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de Nación. Entonces tenemos que saber bien las diferencias en todos los procesos del Código Procesal Civil y Comercial de provincia y de nación. ¿Bien? Profe, ¿puede repetir el número de artículo de Nación? Sí, es el mismo para nación y provincia. 36, inciso 1, facultades de los jueces. Provincia es facultad, nación es un deber. Esa es la diferencia. Lucas, lo que me estás preguntando de si se notifica en provincia, en nación, ahora en un ratito ya te lo contesto. Lo voy a contestar con la explicación. Bien. Bueno, siguiendo, ya tenemos la primera diferencia de la caducidad de instancia en provincia o nación. En provincia el juez puede declararlo de oficio, algunos juzgados lo hacen, el Juzgado Civil y Comercial número 3 de Mar del Plata declara de oficio la caducidad de instancia, y en nación tienen la obligación de declararlo, o sea, tienen la obligación de estar más atentos al proceso e impulsar de oficio. Bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar, bien, para que haya una caducidad de instancia? Primero tiene que existir una instancia, ¿bien? Tiene que ser una instancia principal o incidental. Eso significa que la caducidad de instancia va a poder ser planteada tanto en el proceso principal como en el proceso, bien, de incidente, que depende del principal. Después vamos a ver los efectos de qué pasa si se plantea y prospera en el incidente, ¿bien? ¿Qué pasa con el tema de la instancia? Bueno, con el tema de la instancia, sea de donde sea que lean, van a ver que hay mucha discusión, ¿sí?, en cuándo inicia y cuándo finaliza la instancia. ¿Bien? ¿Qué es la instancia? La instancia es el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de la demanda, ¿bien?, hasta el dictado de sentencia o resolución que dé por finalizado el proceso. ¿Bien? Esa es la instancia. Es todo el conjunto de actos, ¿bien?, procesales que se suceden, es decir, uno va a depender del otro, desde que se interpone la demanda hasta que se dicta una sentencia. Bueno, ¿cuándo? Es importante que sepan cuándo comienza la instancia y cuándo finaliza la instancia. Porque va a depender de eso si se puede plantear o no la caducidad de la instancia. ¿Bien? Entonces, respecto al comienzo de la caducidad de la instancia, la discusión es si empieza con la mera interposición de la demanda, es decir, yo meto la demanda y ya hay instancia, o si la instancia se configura o comienza a partir del traslado de la notificación de la demanda. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede pasar de que yo inicie un proceso y lo deje ahí. Y me pasó. Un proceso de una ejecución, donde el banco inició la ejecución en 1993. Y nunca dio traslado de la demanda. ¿Bien? Entonces ahí la discusión era, bueno, si había instancia o no, si había comenzado la instancia o no. ¿Por qué? Porque no puede pasar que el proceso quede de por vida durmiendo sin la posibilidad de nosotros pedir la caducidad de la instancia. ¿Bien? Entonces, ¿sí?, ¿qué pasa en este caso? ¿Cómo resolvemos la cuestión? En el caso de nación, el artículo 310 del Código Procesal de Nación
fue modificado mediante la ley 22.434, que viene a resolver todas estas cuestiones. Y agrega un parrafito final que dice: la instancia se abre con la promoción de la demanda, aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado. Eso significa que yo, al interponer la demanda, ya tengo una instancia. ¿Bien? Natalia, la ley es la 22.434. 22.434. ¿Bien? Y el artículo es el artículo del Código Procesal, que es el 310, igual que el de provincia. ¿Bien? Pero al final, nos va a decir cuándo empieza la instancia. Y ya acá en Nación no tenemos más conflictos. Empieza cuando yo interpongo la demanda. No importa si notifiqué o no notifiqué. ¿Bien? O si libré la cédula o no la libré. Precisamente para evitar el supuesto que les conté recién, de que se interponga la demanda, se frene la prescripción y quede el proceso ahí durmiendo años y años y años. ¿Bien? Respecto a cuándo finaliza la instancia, el Código de Nación, un poco más completo que el de provincia, de vuelta incorpora con la misma ley un parrafito que dice que la instancia termina con el dictado de la sentencia. Bien, entonces en Nación no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando finalizaba la instancia, ¿cuál era digamos, las discrepancias que había entre los juristas, bueno, doctrinarios y demás? Finalizaba con el dictado de la sentencia o con la notificación de esa sentencia. ¿Bien? O cuando queda firme y consentida la sentencia. Bueno, en Nación finaliza la instancia con el dictado de sentencia. Entonces, ¿cuándo vamos a poder plantear la caducidad de instancia? Desde el primer momento en que se interpone la demanda, aunque no nos hayan notificado como demandados, y hasta el momento en que se dicta la sentencia. Después de ese dictado de sentencia ya no vamos a poder interponer la caducidad de instancia. Obviamente que esa sentencia tiene que estar firme y consentida. Si está recurrida y vamos a Cámara, bueno, ahí tendremos la caducidad de instancia en segunda instancia. ¿Bien? Tiene que estar firme y consentida. Es decir, o sea, tiene que ser al mismo tiempo como al que mismo se dicte tiempo. o sea, en simultáneo que se dicte la sentencia, o una vez dictada la sentencia. Digamos, si se O sea, dicta se dicta la sentencia y yo la puedo pedir. Obviamente, sí. O digamos, en el proceso, ¿cómo es? Finalizan las pruebas, ya no hay nada más para hacer, entonces yo le pido al juez que certifique el término probatorio. Esto lo vamos a ver en las próximas clases. Yo voy a dar prueba con la doctora Giovanni. Una vez que pido que se certifique el término probatorio, es decir, que el juez va a decir no hay ninguna prueba pendiente de producción, ¿bien? Ahí el juez va a pasar al dictado de la sentencia, que se llama auto para sentencia. Hasta ese momento yo voy a poder pedir la caducidad en la instancia. ¿Bien? Una vez que ya está en el proceso de dictado de sentencia, no. ¿Por qué? Porque si la sentencia tarda un año, por ejemplo, no es imputable ese tiempo a la parte actora. La parte actora está esperando que se dicte sentencia. Si el juzgado se demora, bueno, ya ahí es un problema del juzgado en que no está cumpliendo con los plazos que el código le establece. Pero no vamos a poder pedir la caducidad. ¿Bien? Entonces, hasta ese momento, nosotros vamos a poder pedirla, y hasta ese momento tenemos instancia. ¿Bien? Entonces, el Código de Nación nos establece específicamente cuándo comienza y cuándo finaliza la instancia. El artículo 310 del Código Procesal de Provincia no tiene ningún agregado como tiene Nación. Y no determina cuándo empieza y cuándo termina la instancia. Pero sí se han encargado de determinarlo la jurisprudencia y la doctrina. ¿Bien? Entonces, con el pasar del tiempo y los pedidos de caducidad de instancia, la jurisprudencia y la doctrina han determinado cuándo comienza y finaliza la instancia. Respecto de lo que es el inicio de la instancia, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata resolvió
que la obligación de impulsar el procedimiento comienza a correr para la actora desde la interposición de la demanda. ¿Bien? Con ella se abre la instancia, no siendo necesaria la traba de la litis. Es decir, no siendo necesario que haya un traslado al demandado y que éste conteste la demanda. Igual que en nación. ¿Bien? Y respecto al final de la instancia, la doctrina legal de la Suprema Corte establece que va a ser improcedente la declaración de caducidad de la instancia por la falta de la notificación de la sentencia. ¿Bien? Entonces, en nación y en provincia, la instancia comienza y finaliza en el mismo momento. La diferencia es que en nación lo encontramos en el artículo 310 y en provincia lo vamos a encontrar en los fallos. Fallo, jurisprudencia, doctrina legal de la Suprema Corte. ¿Bien? El segundo presupuesto, hasta ahora vimos el primero, que es la existencia de una instancia. El segundo presupuesto es la inactividad procesal, que es como yo les decía. Bueno, para que nosotros podamos plantear la caducidad de instancia, tiene que haber una inactividad procesal. El artículo 310, tanto de provincia y nación, establece que se produce la caducidad de instancia cuando no se instare su curso, no se instare el curso del procedimiento, en los plazos que estipula el artículo, que ahora los vamos a ver en un ratito. Entonces, para que se configure la caducidad de instancia, no hace falta, bien, que medie una absoluta inactividad procesal. No es que el expediente no tiene que tener ningún movimiento de nada, sino que lo que tiene que pasar es que no haya habido ninguna actividad idónea para que el proceso avance, que es lo que hablábamos del principio de preclusión. ¿Bien? Entonces, la inactividad, ¿bien?, tiene que ser continuada durante los plazos que la ley determina. Si la inactividad es interrumpida por actos impulsorios, bueno, ahí no vamos a poder plantear la caducidad de instancia. Entonces, cualquier petición de las partes o actuación del tribunal, ¿bien?, que sea adecuada para impulsar el proceso y que se verifique, obviamente, antes del vencimiento de los plazos que establece el artículo 310, tiene por efecto interrumpir la caducidad. Eso es lo normal en un proceso. Lo normal en un proceso es que no haya tiempos inactivos, ¿bien?, o que lo que esté en activo, está el proceso inactivo porque está esperando que pase a lo que haya una resolución judicial. Ejemplo, tuvo un caso donde un daños y perjuicios tramitaba Cámara de Plata, pero tenía que hacer una pericia en Tandil. Bueno, inicié un exhorto en Tandil, se sortió un perito en Tandil, y yo estaba esperando que el perito, dentro del plazo, presente su pericia. ¿Qué pasó acá? Acá el expediente estuvo inactivo, ¿bien?, por el plazo en que el perito en Tandil estaba haciendo su pericia. Que por unas cuestiones, bueno, no había podido ir, no se podía concretar la visita, bueno, un montón de cuestiones en el medio. El tribunal, el juzgado civil y comercial 3, me pidió la caducidad de instancia de oficio. ¿Bien? Pero ¿qué pasó ahí? No pudo decretar la caducidad, ¿por qué? Porque el proceso estaba paralizado, ¿bien?, por un acto no imputable a mi representada, a mi clienta, porque estábamos esperando la pericia en otro departamento judicial. ¿Bien? Eso es importante. Tiene que haber una paralización que no sea imputable al actor. ¿Bien? Siempre, obviamente, durante los plazos que determina la ley. Y la interrupción de la caducidad va a operar cuando yo realizo actos impulsorios. Que ahora más adelante vamos a ver qué son actos impulsorios. ¿Bien? Entonces tiene que haber inactividad procesal como segundo presupuesto. Como tercer presupuesto,
tenemos algo que es obvio, que es el transcurso del plazo. Obviamente que para que se configure la caducidad de la instancia, tiene que haber una inactividad que se produzca en los plazos que establece el artículo 310. Que ahora en un rato lo vamos a ver bien en detalle para no marearnos. ¿Bien? Tercer presupuesto, transcurso del plazo. Y por último, el cuarto y último presupuesto es que tiene que haber una resolución judicial. ¿Bien? La caducidad de instancia no va a operar de pleno derecho. Es decir, no es que el juez va a decir, listo, caducidad de instancia y ya está. No, no, no. Tiene que haber una resolución judicial que motive y explique por qué procede o no la caducidad de instancia. ¿Bien? El solo vencimiento del plazo, que estipula el artículo 310, no va a hacer que el proceso termine por una caducidad de instancia. ¿Bien? No va a implicar la caducidad de instancia por el solo hecho de que se cumpla el plazo. Tiene que haber un pedido o tiene que haber una declaración de oficio. ¿Bien? Las partes la tienen que pedir o el juez de oficio la tiene que decretar. No es que porque, bueno, se cumplió el plazo de 6 meses, no hubo nada, listo, el proceso finaliza. No, no, tiene que haber un pedido de caducidad de instancia. Si yo, demandado, no lo pido nunca, y el expediente queda, y bueno, queda. Queda hasta que yo lo pida, o queda hasta que el actor realice un acto impulsorio. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda respecto de los presupuestos? Me voy a fijar si tengo algún... bueno, no, el último chat que tenía es de Natalia, que ya se lo conté. ¿Alguna duda respecto a los presupuestos? Si no, ya pasamos a ver el tema de los plazos y los artículos en particular. Entonces lo puede pedir las partes o el juez de oficio. Claro, ahora vamos a ver que tanto el juez de oficio en provincia puede, bien, pedir la caducidad de instancia y en nación lo va a pedir sí o sí, porque es una obligación. Y si no, pueden ser las partes las que pidan, sobre todo el demandado, que pida la caducidad de instancia. ¿Bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a pasar a los plazos. Para esto vamos a tener que leer el artículo 310, tanto del Código Procesal de Provincia como el de Nación. ¿Bien? El artículo 310 nos dice que se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instale su curso dentro de los siguientes plazos. Inciso 1, 6 meses en primera o única instancia. 6 meses. Si en 6 meses no hay ningún movimiento que impulse el proceso, puede operar la caducidad de instancia. De 3 meses en segunda o ulterior instancia y en justicia de paz. También de 3 meses en cualquiera de las instancias de un proceso sumario, sumarísimo y juicio ejecutivo. ¿Bien? Esto es importante. ¿Por qué? Porque no importa en qué instancia se encuentre, si en primera instancia, si en cámara, si es tribunal de única instancia, si el proceso es sumario, sumarísimo o ejecutivo, son 3 meses, no 6. ¿Por qué? Porque 6 es para todos los otros procesos, en primera instancia, que no sean sumarios, sumarísimos o ejecutivos. Por ejemplo, el proceso ordinario. El proceso ordinario, bien, en primera instancia debe tener 6 meses para impulsar. En un proceso sumarísimo o un proceso sumario, voy a tener 3 meses, sin importar la instancia en la que esté. ¿Bien? Y por último, el Código Procesal de Provincia. Agustina, te voy a desactivar el audio porque se escucha de fondo. En el Código Provincia, el inciso 4 nos dice en el que operare la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente. Eso significa que si yo tengo una acción que tiene una prescripción menor a 6 meses, por ejemplo, bueno, se va a aplicar ese plazo.
Es un caso muy difícil, porque ninguna acción, casi ninguna, prescribe en los 3 o los 6 meses, ¿bien? Por lo general tenemos 1 año, 2 años, 10 años, dependiendo la acción, ¿sí? Pero en aquellos casos en que la prescripción de la acción sea menor a 6 meses o 3 meses, se va a aplicar para la caducidad de instancia el plazo de la prescripción de la acción. Bueno, ¿cuál es la diferencia con nación? Y acá es lo que empezamos a ver todas las diferencias que tenemos. En nación, el primer artículo es igual, el primer inciso. 6 meses en primera o única instancia. En el caso del inciso 2, van a ver que al principio es igual, 3 meses en segunda o tercera instancia, y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo y ejecutivo. Pero nos agrega, bien, ejecuciones especiales y los incidentes. Entonces, en nación, en las ejecuciones especiales y en los incidentes, ejecuciones especiales, por ejemplo, una ejecución de alimentos, ¿bien? En las ejecuciones especiales y en los incidentes, yo voy a tener 3 meses, que en provincia tengo 6, si están en primera instancia. ¿Bien? Después el inciso 3 es igual, en el plazo en que opere la prescripción de la acción, si este fuera menor a los indicados en los artículos, en los incisos anteriores, y nos agrega un supuesto más, que es de 1 mes, ¿bien? Perdón, ¿el tercero y el cuarto entonces son iguales? Sí, ustedes van a ver que en el tercero y el cuarto son iguales, están todos juntos. Y se agrega un Pero quinto. en nación, sí, nos agrega un supuesto más, que es de 1 mes, en provincia no tenemos ningún plazo, 1 mes en el incidente de caducidad de instancia. Bueno, acá les va a sonar un poco raro, pero decís, ¿cómo un incidente de caducidad de instancia? Bueno, cuando yo planteo la caducidad de instancia, se va a abrir un incidente, y tengo 1 mes, bien, para poder resolver la cuestión. Si no, puedo plantear la caducidad de instancia del incidente de la caducidad de instancia. ¿Se entiende? Es medio complicado. No, Lucía me dice que no. Cuando yo pido la caducidad de instancia, se va a iniciar un incidente. ¿Bien? Ese incidente, ¿sí?, que va a tramitar, digamos, no por separado, sino dentro del mismo proceso, pero como incidente, yo voy a tener en nación 1 mes para instarlo y obtener la caducidad de instancia. Si yo en ese plazo no lo insto, puede venir el demandado y plantearme a mí la caducidad de instancia. La caducidad de instancia de ese incidente, no del proceso principal. ¿Bien? Y si venció el plazo y prospera, va a quedar sin efecto el incidente de caducidad de instancia y por lo tanto el proceso principal va a continuar. Ese caso es solo en nación. Yo tengo el plazo de 1 mes para poder instar el incidente de caducidad. ¿Sí? O sea que sería anularle lo que... Claro. Exactamente. Ahí es donde el demandado puede plantear la caducidad de la instancia, que habitualmente la plantea, perdón, ahí es donde el actor puede plantear la caducidad de la instancia, donde habitualmente la plantea el demandado. Bien. Entonces, el Código Procesal Civil y Comercial de Nación, luego de la reforma que yo les dije, introduce la novedad de establecer el plazo de 3 meses para ejecuciones especiales y para incidentes, y el plazo de 1 mes específico para el incidente de caducidad de instancia. ¿Bien? Bueno. El tema ahora es cómo vamos a contar los plazos. ¿Bien? Y esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. El artículo 311 es el que nos va a decir, tanto en provincia como en nación, cómo vamos a contar los plazos del artículo 310. ¿Sí? La regla en el proceso, en el derecho, es que los plazos son hábiles. ¿Sí?
Eso es lo primero que ustedes tienen. Los plazos se cuentan días hábiles. Bueno, en la caducidad de instancia es todo lo contrario. ¿Bien? En la caducidad de instancia, los plazos son días corridos. ¿Bien? El artículo 311 nos dice, los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes. Esto no se preocupen si no llegan a anotarlo porque está en el código. O resolución o actuación del tribunal. ¿Bien? Entonces, son días hábiles. Perdón, son días corridos. Es una excepción a la regla de cómputo de plazos en el derecho. Pero el artículo 311 nos trae excepciones. ¿Y cuál va a ser la excepción? Que no se van a computar para el plazo, para pedir la caducidad de instancia, las ferias judiciales. ¿Bien? El artículo nos dice, correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondieran a las ferias judiciales. En el Poder Judicial, tanto de provincia como de nación, tenemos una feria judicial en enero, de un mes, todo enero, no hay actividad judicial, y feria judicial en julio o agosto, depende cómo caigan, y siempre es los mismos días que las vacaciones de invierno. ¿Bien? En ese mes de enero y en esos 15 días de julio-agosto, no van a computar esos días para pedir la caducidad. Entonces yo tengo que estar atento, porque si voy a querer pedirle la caducidad en algún proceso al actor, y empiezo a contar el plazo, si bien tengo días corridos, no voy a poder computar el plazo de las ferias judiciales. Y eso es importante, porque por ejemplo, si tenemos que un plazo empieza el 16 de diciembre, del 1 de enero al 31 de enero no voy a poder contar ese mes. Son 30 días menos, 31 días menos. ¿Bien? Entonces, lo único tiempo que se considera no hábil para contar el plazo de la caducidad de instancia es la feria judicial. Es lo único que se va a excluir del cómputo de plazo. Después todo lo demás, feriados, días no laborales, asuetos, suspensiones de términos de la Suprema Corte, bueno, todo eso va a contar para el plazo de la caducidad. ¿Bien? Por otro lado, otra de las excepciones que tenemos, ¿sí?, es que se va a descontar del tiempo de la caducidad el tiempo en que el proceso está paralizado o suspendido, ¿no?, por acuerdo de las partes o disposición del juez. También nos lo dice el artículo 311. Dice, para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposiciones del juez. Por el artículo 157 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, las partes pueden acordar, bien, la suspensión de los plazos procesales. ¿Eso qué significa? Que no van a correr los plazos para la caducidad de instancia. Por ahí están resolviendo cuestiones entre ellos, y bueno, para que nadie le plantee la caducidad de instancia de oficio, por ejemplo, piden al juez que se suspenda bien los plazos procesales. Pero, siempre y cuando, hay que tener en cuenta siempre que si la reanudación del plazo depende de una de las partes, y esa parte es la parte actora, bien, todo ese plazo va a contar. ¿Por qué? Porque ahí sí es imputable al actor. Yo puedo pedir la suspensión de términos, pero no puedo pretender como actor que esa suspensión de términos sea indefinida. Si yo la pido porque yo soy la que tengo que cumplir con algo, por ejemplo, conseguir una documentación para adjuntar el expediente, no puedo pretender que ese plazo quede indefinido en el tiempo. Ahí sí me pueden pedir la caducidad. ¿Sí?
van a ver, bien, que el artículo 310 de Nación agrega un párrafo que dice: para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiera estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o disposición del juez. Hasta ahí venimos igual que en provincia. Pero le agrega 2 renglones más que dicen: siempre que la reanudación del trámite no quedara supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso. Es lo que yo les decía recién. ¿Bien? Siempre que no dependa de mí, actor, ¿bien?, impulsar el proceso. ¿Por qué? Porque están esperando que yo presente una documentación. En esos casos va a contar ese plazo. ¿Sí? En provincia se aplica, pero en Nación lo tenemos específicamente en el código. En provincia eso no lo tenemos. Por otro lado, hay algunos supuestos en los que el juez puede expresamente disponer la suspensión de las actuaciones, ¿sí?, hasta que se produzca determinado acto procesal. Por ejemplo, la resolución de acumulación de procesos. Ustedes vieron que hasta que se acumule o salga la resolución de una acumulación de procesos, el otro proceso que está tramitando, que es igual, se suspende. Bueno, ese plazo de suspensión no cuenta para poder pedir la caducidad de instancia. Entonces, ¿cuáles son las excepciones a los plazos? Primero, la feria judicial. Segundo, la suspensión de los plazos por resolución del juez hasta que se cumpla, bien, lo que estaba esperando el juez, ejemplo, la acumulación de procesos, o la suspensión de los plazos procesales por las partes, a pedido de partes, siempre que no quede supeditada al cumplimiento de algún acto impulsorio por parte de alguna de las partes. ¿Sí? ¿Se entiende? Medio complicado. Voy un poco despacio y repito bastante para que si tienen alguna duda me la puedan preguntar ahora. Igual no vamos a llegar a terminar hoy, así que la próxima clase, que va a ser el lunes que viene conmigo, vamos a terminar lo que es caducidad de instancia. Entonces, el cómputo de plazo va a ser días corridos, salvo estas excepciones que vimos recién. Y no va a contar la feria judicial. ¿Bien? Bueno. Yo les comenté hace un ratito que las partes, para que el proceso vaya avanzando, tienen que hacer actos impulsorios. ¿Bien? Pero tenemos que ver si esos actos que van haciendo las partes realmente impulsan el proceso o no. Acá lo que a nosotros nos interesa en la caducidad de instancia es el impulso del proceso. El artículo 311, ¿bien?, nos dice que los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del tribunal que tuviera por efecto, impulsar el procedimiento. Eso es lo más importante. Tiene que haber peticiones de las partes, resoluciones o actuaciones del tribunal que tuvieran como efecto impulsar el procedimiento. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, yo presento un escrito donde acredito el diligenciamiento de un oficio, eso no es un acto impulsorio. ¿Por qué? Porque el proceso no avanza. Yo solamente le informé al juez que diligencié un oficio, es decir, lo entregué, por ejemplo, a la AFIP y nada más. ¿Bien? Yo no impulso el proceso, eso no es un acto impulsorio. Pedir en préstamo el expediente no es un acto impulsorio. ¿Bien? En el Código Procesal de Nación, el artículo 311 es igual en cuanto a los actos impulsorios, pero no solo refiere a cualquier acto del juez, sino que también agrega a los secretarios o prosecretarios administrativos. ¿Bien? El agregado es para terminar un debate jurisprudencial
como pasó con el caso de cuando había instancia o no, asignándole el carácter de impulsorio a los actos procesales que son llevados a cabo por secretario o prosecretario administrativo, no solo por el juez. En provincia, esto no está estipulado en el código, ¿sí? Pero sí jurisprudencialmente se entiende bien que si hay un acto o una resolución de un secretario o prosecretario administrativo, igual va a haber suspensión o interrupción del plazo de la caducidad de instancia. ¿Bien? Bueno, como les decía, no basta con que haya un acto procesal, no basta que yo acredite el diligenciamiento del oficio, sino que tiene que ser un acto impulsorio. El mismo tiene que ser idóneo para impulsar el proceso, para que el proceso avance. Entonces, se entiende por acto impulsorio, ¿bien?, a todo acto procesal idóneo para hacer avanzar el proceso hasta su fin último, que es la sentencia. ¿Bien? Debe haber un cambio en la situación procesal que permita avanzar a la siguiente etapa. Y además que sea útil. Eso es muy importante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, Salvador me pregunta si son varios demandados y uno de ellos busca la caducidad. Vamos a ver que el pedido de caducidad por una de las partes, si son varios demandados, beneficia, en caso de que prospere, a todos los demás. El proceso finaliza para todos, no para el que lo pidió. Lo mismo que el acto impulsorio de una de las partes beneficia, ¿sí?, a todos los demás. Si hay varios actores, ¿sí?, y uno impulsa el proceso y los otros no, ese impulso beneficia a los demás. Esos actos impulsorios que realice ese actor va a hacer que los demandados o el demandado, depende, bien, no puedan pedir la caducidad de instancia. Otro tema que tienen que tener en cuenta respecto de los actos impulsorios es que tienen que ser realizados en el momento oportuno. Bien, por ejemplo, pedir que se llame a autos para sentencia es un acto impulsorio, pero va a ser un acto impulsorio en el momento que corresponde. Si yo todavía estoy realizando pruebas, estamos todavía en la etapa probatoria, y pido, ¿bien?, como manera de salvar el expediente porque estoy cumpliendo el plazo de la caducidad, pido que se llame a autos para sentencia, el juez me va a decir, eso no es un acto impulsorio en este momento. Sí lo va a hacer cuando estén todas las pruebas finalizadas y esté cerrado el plazo probatorio. Entonces, no solo importa que el acto sea impulsorio y útil, sino que sea en el momento procesal oportuno. ¿Bien? Eso es muy importante. Y bueno, y después, como nos preguntaba Salvador, el artículo 311 nos va a decir que en caso de que haya un litis consorcio... Es 312. El 312, sí, ¿qué dije? 11. Perdón, 312 nos va a decir que si hay un litis consorcio, es decir, varios actores o varios demandados, el impulso del procedimiento por uno de los litis consortes va a beneficiar a los restantes. De la misma manera que el pedido de caducidad de uno de los litis consortes va a beneficiar, en caso de que prospere, a todos los demandados. ¿Bien? Vemos esto último y ya los libero. Así la clase que viene vamos a ver el procedimiento del pedido de la caducidad y las diferencias entre provincia y nación. ¿Esto es igual en provincia y en nación? ¿Lo del litis consorcio? Sí, eso es igual y es el mismo artículo, 312. ¿Cuándo no va a proceder la caducidad de instancia? Esto nos lo dice el artículo 313, tanto en provincia como en nación. El 313 va a disponer que no va a producir, o sea, no se va a producir la caducidad en la instancia, 1. En los procedimientos de ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque si hay sentencia, ya no hay instancia, como veníamos al principio.
Y si yo la estoy ejecutando, es porque ya quedó firme. Entonces, en los procesos de ejecución de sentencia no va a haber caducidad de instancia. Inciso 2. En los procesos sucesorios, concursales, ya sea concursos o quiebras, y en general en los procesos voluntarios, salvo en aquellos que se suscitare una controversia. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en el proceso sucesorio es voluntario. Eso significa que son los herederos los que van a iniciar la sucesión. No hay conflicto, en principio. Puede ser que los herederos estén en conflictos y, por ejemplo, pretendan la exclusión de un bien o pretendan la remoción de un administrador. Bueno, todos esos procesos, o sea, todos esos planteos van a tramitar por vía de incidente. Es decir, no van a tramitar dentro de la sucesión, sino que van a tramitar en un incidente. Y al tramitar en un incidente, están sujetos a la caducidad de instancia. ¿Bien? Entonces, si bien en el proceso sucesorio no se va a poder pedir la caducidad de instancia, si dentro del proceso se suscita una controversia, bien, ahí pueden pedir la caducidad. Lalia, no te vayas, ya les paso el link para los que se tengan que ir porque es la hora, esperen que busco el link para la asistencia. Así no se olvidan de pasar a asistencia. Ahí está. Para todos los que tengan que ir a otra clase y se tengan que retirar, pasen la asistencia ahora. Ya terminamos, ya terminamos. Bueno, entonces, les decía, bien, que en los procesos sucesorios, en los concursos y quiebras, y en general en los procesos voluntarios, no se va a poder pedir la caducidad. Salvo, por ejemplo, en este ejemplo, de que haya una controversia en un proceso sucesorio, y ahí sí se va a poder pedir, porque es un incidente. Y por último, tenemos el inciso 3 del artículo 313, que nos dice que no se va a poder pedir la caducidad cuando los procesos estuvieran pendientes de alguna resolución y la demora en dictar fuera imputable al tribunal, que es lo que veníamos viendo hasta ahora. Bien, acá no vamos a poder pedir la caducidad. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a una resolución judicial y la demora no es imputable a ninguna de las partes. Por último, el Código Procesal de Nación agrega un inciso 4 que dice que si se hubiera llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiera prueba de oficio, bien, en esos casos no va a proceder la caducidad de instancia. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que nosotros llamemos autos para sentencia, pidamos, y el juez diga, bueno, a mí no me quedó clara una cuestión, voy a disponer esta prueba, y dispone que se cumple esa prueba. Bueno, en ese lapso no vamos a poder pedir la caducidad de instancia. Esto en Nación, ¿bien? Eso lo establece el Código de Nación. Cuando su producción, obviamente, dependiera de las partes, y no la impulsa una de las partes, ahí sí lo voy a poder pedir. ¿Puede repetir, profe, por favor, que no llegué a escuchar bien? El Código Procesal de Nación establece un cuarto supuesto donde no procede la caducidad de instancia. Y es que si se hubiera llamado autos para sentencia, no va a proceder, salvo que se dispusiera la prueba de oficio. Bien, y siempre que esa prueba dependiere de la actividad de las partes. Entonces, no va a proceder la caducidad de instancia si ya hay un auto para sentencia. Pero sí va a proceder si el juez dispone prueba de oficio y esa prueba la tienen que realizar las partes. ¿Bien? Si la carga de impulsar y de cumplir con, o sea, de producir esa prueba, es de las partes. En ese caso sí. Si no, no. Si depende del juez, no. Por ejemplo, si el juez dispone una
una visita al lugar de los hechos, un reconocimiento judicial, bueno, ahí no es imputable a las partes. En ese caso no va a ser improcedente el pedido de caución. Bien, bueno, quedamos por ahora hasta acá y después seguimos con los artículos que nos faltan el lunes que viene. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de lo que vimos hasta el momento? ¿No? Bueno, cualquier cosa igual tienen mi mail, me pueden escribir. Y si no, si tienen alguna duda, el lunes que viene las vemos. Bueno, los libero para que puedan ir a cursar. No se olviden de pasar asistencia. Nos vemos, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.